Usted sintoniza Sigamos con Jesús, Camino al Paraíso. 24 horas de alabanzas y difusión de la verdad, pura y sin mancha. Gracias por su sintonía. Gracias por su sintonía. Sigamos con Jesús.com, Camino al Paraíso. Buenos días, Dios les bendiga. Víctor García, Anaibé Alcántara, que están con nosotros. Gracias. Pidiéndole a Dios, como siempre, que nos ayude. Y primero dándole gracias. Segundo, que nos ayude a entender el tema del día de hoy. Y no solo entenderlo, sino a ponerlo por obra. En el día de hoy vamos a tratar el tema alabanza por las bendiciones de Dios. Alabanza por las bendiciones de Dios, y vamos a apoyarnos en el Salmo 103. Muchos de nosotros hablamos de la palabra alabanza. Decimos que debemos de alabar a Dios, que todas las alabanzas es para Él, pero muchos de nosotros no entendemos el significado de alabanza, y es importante que nosotros sepamos por qué debemos de alabar al Señor, qué significa alabanza. Y alabanza es el reconocimiento de los méritos o cualidades de una persona o de una cosa mediante expresiones o discursos favorables. Porque nosotros hablamos de alabanza, nosotros hablamos de que debemos de alabar a Dios, pero no entendemos la palabra alabanza. Ahora, si usted lo entiende, es bueno, qué bueno que usted lo entiende, pero habemos otros que quizás no lo entendamos. Entonces, alabanza significa un reconocimiento de los méritos o cualidades de una persona o de una cosa mediante expresiones o discursos favorables. O sea, un discurso favorable es aquel que usted dice, que usted expresa en favor de la persona que usted habla. En este caso, nosotros estamos alabando a Dios en un discurso favorable a Dios. Cuando decimos, tu actitud es una buena acción y es digna de alabanza. Simplemente el sinónimo de alabanza es elogio, un elogio. La actitud de fulano, la forma con que fulano se expresa, ¿verdad? Se expresa, actúa, es digno de alabanza. Es una acción digna de alabanza. O sea, estamos dando un reconocimiento al mérito, a una cualidad de una persona. Y cuando nosotros hablamos de alabar a Dios, porque por eso le decía, tenemos que entender qué significa alabanza, por qué alabamos a Dios, porque Él se lo merece, porque Él es el creador, porque Él es nuestro Salvador, porque Él nos creó, porque Él es Dios, es digno de alabanza. Eso significa alabanza. Ahora, el tema es alabanza por las bendiciones de Dios. Ya sabemos que alabanza significa, el sinónimo es elogio, ¿verdad? Un discurso favorable a quién, a Dios. Y aquí el Salmo 103 de David dice, bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvide ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades. Él es que sana toda tu dolencia. El que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezca como el águila. Jehová es el que hace justicia y derecho a todo lo que padecen violencia. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contendrá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen.
¿Cuánto está lejos al oriente del occidente? Hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. El hombre, como la hierba, son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no lo conocerá más. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad hasta la eternidad, sobre los que temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlo por obra. Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Bendecía a Jehová a vosotros sus ángeles poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra obedeciendo la voz de su precepto. Bendecía a Jehová vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos, que hacéis su voluntad. Bendecía a Jehová a vosotros todas sus obras en todos los lugares de su señorío. Bendice, alma mía, a Jehová. Palabra de Dios. Aquí vemos cómo David alaba al Señor. Y no solo que alaba, sino que, mire cómo dice, en una conversación, diría yo, entre David y su alma. Entre lo que usted y yo verdaderamente debemos de hacer. Y cuando la carne quiera algo, así como David le dice en el versículo 1, bendice alma mía a Jehová, porque David está hablando como con él mismo, con su alma. Nos damos cuenta ahí, 103:1, bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Este hombre, David, dice que todo su ser bendiga a Jehová y todo su santo nombre, y que su alma bendiga a Jehová. ¿Cómo usted y yo podemos pedirle esto al alma? ¿Cómo podemos nosotros bendecir a Dios en el sentido que David dice, bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre? Obedeciendo su palabra, obedeciendo su precepto. Así podemos nosotros decir como David dice. Dice el 2, bendice alma mía a Jehová y no olvide ninguno de sus beneficios. No olvide ninguno de sus beneficios. Subraye eso, que vamos a hablar de por qué él dice aquí, y no olvide ninguno de sus beneficios. Dice el 3, Él es quien perdona todas tus iniquidades, Él es que sana todas tus dolencias. David está hablando con su alma, es lo que entiendo aquí. Él es que perdona tus iniquidades, todo lo que tú has hecho. Él es que, ¿verdad? Que perdona tus rebeliones. Dice aquí, el que sana toda tu dolencia, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordia. Haga este ejercicio. Ponga su alma, pero esto es un sentido figurado, ¿verdad? Usted lo pone frente a usted, lo siente en una silla. Entonces usted le dice a su alma, mira, alma, bendice a Jehová por todo lo que te ha dado. Él es que te sana, Él es que esto. ¿Nos entendemos, queridos amigos y hermanos? Es como sentar nuestra alma ahí. Vamos a hablar con nosotros mismos. Bendice, alma mía, Jehová. El que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezca como el águila. El 6, Jehová es el que hace justicia y derecho a todo lo que padecen violencia. Sus caminos notificó Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Él le dijo por dónde ir y notificó, dice, y a los hijos de Israel sus obras. Misericordioso y clemente Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Tiene tanta misericordia que si no hubiera tenido misericordia no estuviera usted ya como hermano y yo aquí. Y tuvo misericordia. Fue lento para la ira.
no contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestro pecado. Si el Señor había pagado a nosotros de acuerdo a lo desobedientes que somos, si el Señor había pecado, había pagado de acuerdo a cómo nos hemos portado, ¿qué usted cree que pasaría? ¿Qué usted cree? ¿Cómo usted cree que estuviéramos? Pero el Señor no nos ha pagado a nosotros como nosotros nos hemos portado. Él ha sido misericordioso. Así usted y yo tenemos que ser misericordiosos con los demás, personas que no han hecho muchas cosas. Pero nosotros tenemos que ser misericordiosos con ellos, así como el Señor ha sido con nosotros. Porque dice el 10 que no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestro pecado. ¿Usted se imagina que Dios le haya pagado, que le pague a usted de acuerdo a su pecado? Que me pague a mí de acuerdo a lo que yo he hecho. Mal. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Ahora los que le temen, la misericordia de Dios es tan grande que llega como de la tierra al cielo. Mire lo grande que es la misericordia. ¿Cuán está lejos del oriente del occidente? Hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Nos perdonó. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. ¿Por qué? Porque son nuevas cada día. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Su hijo puede que haya hecho algo muy mal, pero usted como padre al fin se compadece de su hijo. Así se compadece Dios de usted y de mí. Pero así van a pasar cosas de un hermano, de un amigo que no haya hecho algo, que tenemos que compadecernos. Y nosotros muchas veces no nos compadecemos. Ese es el gran problema. ¿Por qué? Porque Dios conoce, porque el 14, porque Él conoce nuestra condición. Se acuerda de que somos polvo. El hombre como la hierba son sus días. Florece como la flor del campo. Que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. La flor muy linda, muy bonita, nace, pero viene el viento y se la lleva y se seca. Ya, hasta ahí llegó. Así somos nosotros. El día que usted esté mejor económicamente, recuerde de dónde venimos, de dónde nos hicieron. Y eso nos da a nosotros, a usted, a mí, nos da el entender de que somos del polvo somos y al polvo iremos. Dejemos tanta vanagloria y tantas cosas y alabemos a Dios por las bendiciones que nos ha dado. Dice el 17 del 103 del Salmo: mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos. Ahora, la misericordia de Jehová es desde la eternidad hasta la eternidad. Pero ¿sobre quién cae la misericordia? Sobre los que le temen. Usted me dirá, yo le temo a Jehová, a Dios. Qué bueno que usted le teme a Dios. Ahora, usted le obedece a Dios. Usted le obedece a Dios. Porque si le obedeciere, estuviera en su camino. Porque el problema está que los amigos creen que porque mientan a Dios, que porque hacen algunas obras, pues ellos también ya, Dios es su padre. Pero para que Dios sea su padre, hay que confesarlo como su Salvador y bautizarse para el perdón de pecado. Porque yo siempre he dicho esto: si usted que ni lo ha confesado, ni está en su camino, ni se ha bautizado para el perdón de pecado, y si Dios a usted entonces está con usted, como usted dice en todo, ¿qué hago yo aquí adentro? Es la pregunta que siempre me he hecho. No, porque Dios conmigo, yo hablo con Dios y Dios me escucha y Dios, yo hago el bien y Dios, yo no tengo que ir a la iglesia y yo no tengo que yo con hacer el bien estoy bien. Pues si usted está bien delante de Dios, entonces ¿qué hace Víctor García
por decir un ejemplo, ¿verdad? Sirviéndole a Dios, ¿qué hago yo? ¿Qué hacen los que le sirven a Dios correctamente? O tratamos. ¿Qué hacemos entonces dentro si a usted Dios lo, ¿verdad? Según usted. Entonces, aquí tiene que haber algo. Más la misericordia de Jehová desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen y su justicia sobre los hijos de los hijos. Los que le temen hacen la voluntad de Dios. Entonces, si yo me confesé, si yo me bauticé para el perdón de pecado, entonces se supone que yo estoy haciendo, ¿verdad? Yo le temo. Ahora, usted no lo ha hecho, ¿cómo es posible que también usted esté recibiendo los mismos beneficios? Aquí hay un problema. Dicho así, porque no puede ser. Estamos usando la lógica aquí. 18. Sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de su mandamiento para ponerlo por obra. O sea, no es que con usted o conmigo que no le sirvo, él está, no, sobre los que guardan su pacto, sobre los que le obedecen. Con eso él está. Sobre lo que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlo por obra. Los mandamientos de Dios, sin quitarle ni ponerlo. Ya de eso hemos hablado. Jehová estableció en los cielos su trono y en su reino domina sobre todo. Bendecid a Jehová, vosotros sus ángeles, poderoso en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto, de su mandato, obedeciendo los mandatos de Dios. Pero si Dios dice una cosa y usted hace otra, usted no está obedeciendo su mandato. Si Dios dice una cosa y yo hago otra, no estoy obedeciendo su mandato. Bendecid a Jehová, vosotros sus ángeles, poderoso en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. 21 del 103. Bendecid a Jehová, vosotros, todo su ejército, ministros suyos, que hacéis su voluntad, no la voluntad mía. Yo no puedo hacer mi voluntad, es la voluntad de Dios. (22) Bendecid a Jehová vosotros todas sus obras. Bendecid a Jehová vosotras todas sus obras. En todos los lugares de su señorío, bendecí, alma mía, a Jehová. Senté mi alma frente a mí, la senté en una silla y le dije, bendice a Jehová, alma mía, obedece a Jehová, haz lo que Jehová te pida, no te lleve de la carne. El Señor dice que me congregue, el Señor dice cómo debo de hacer las cosas. Yo no puedo ni poner ni quitarle a la palabra, tengo que obedecer su precepto. Entonces, cuando pasa eso, por eso David dice, bendecía mi alma mía, Jehová. Pero si estamos desobedeciéndole, podremos decirle al alma que lo bendiga, le bendiga a Jehová. Va a recibir Jehová esas bendiciones, alma mía, cuando estamos haciendo lo incorrecto. Pregunto, ¿verdad? Mire, este Salmo 103, estuve leyendo esta mañana temprano, y creo que en el verso 1 y el 2 está todo. Y ahí podemos sacar muchas cosas. El 1, como estamos hablando, dice, bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Ya sabemos lo que es alabanza por las bendiciones de Dios. Él alaba a Dios, elogia por las bendiciones de Dios. Ahora bien, dice el 2, bendice a Jehová y no olvide ninguno de sus beneficios. Él le dice a su alma, bendice a Jehová y no te olvides de sus beneficios. Ahora, ¿y cuáles son los beneficios entonces? ¿De qué beneficio me está hablando que el alma que no debe de olvidarse? ¿Cuáles usted cree que son los beneficios? Le explico. Este salmo
es un himno alabando a Dios por los beneficios del pacto, especialmente su misericordia y compasión que resultan en el perdón de sus santos, que aunque cometen errores, le temen y tratan de seguir el pacto. ¿Usted me está escuchando? ¿Mm? Los beneficios del pacto, especialmente su misericordia y compasión, que resulta en el perdón de sus santos, que aunque cometemos errores, le temen y tratan de seguir su pacto. Pero yo no puedo seguir el pacto a mi forma. No, hay un patrón. Yo tengo que obedecer la palabra de Dios, donde Él la dejó plasmada, y tratar siempre de seguir el pacto. Si nos damos cuenta, este salmo, de la sección del 1 al 5, incluye una exhortación a sí mismo, en el verso 1 y 2, de alabar al Señor, junto con el motivo de alabanza del verso 3-5. Pero la segunda sección del verso 6 al 9 expresa la celebración comunal de la misericordia y compasión del Señor, en los versos 8, 11, 13 y 17. Pero hay una tercera sección, en el verso 20 al 22, concluye el salmo con un himno imperativo que exhorta a toda criatura a que se alabe al Señor. Con un himno imperativo, un imperativo, un mandato que exhorta a toda criatura a que alabe al Señor. Estuve mirando que la sección principal consiste del verso en pares: 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18, que celebran el carácter justo y recto del reinado universal de Dios, dentro del cual trata con misericordia y compasión, que son limitadas a sus santos. En los versos del 7 a 12 se celebra la misericordia y compasión de Dios en relación con la iniquidad del hombre, y en los versos 18 y 19 se hace referencia a la transitoriedad del hombre. Si usted ve el Salmo 90, aquí dice, bueno, puede leer el Salmo 90, para yo no leérselo completo. El Salmo 90 habla de la transitoriedad del hombre, donde podría leer 2 o 3, dice: Señor, tú has sido refugio de generación en generación, antes que naciesen los montes y formase la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo tú eres Dios. Vuelve al hombre hasta ser quebrantado, y dice: convertíos, hijo de los hombres, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó, y como una de la vigilia de la noche. Los arrebata como torrente de agua, son como sueño, como la hierba que crece en la mañana. Y en la mañana florece y crece, a la tarde es cortada y se seca. Estos versos nos hablan de la transitoriedad del hombre. ¿Cuáles? Los que hemos ya mencionado, los versos 18 y 19. Ya terminando del Salmo 103. Mire, David comienza diciendo de la manera siguiente en este salmo: bendice alma mía Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová, y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Él es el quien perdona todas sus iniquidades, el que sana toda tu dolencia. La actitud de nosotros internamente debe de ser de reverencia, debe de ser de humildad, debe de ser de alabanza al Señor, y sobre todo tener la disposición de que mi cuerpo, de que mi vida alabe al Señor siempre, obedezca al Señor siempre. Esa debe ser la actitud. Debemos de dar siempre gracias a Dios, porque ¿cuáles son los beneficios que Dios, como decía el verso 2? Debemos dar gracias siempre a Dios por perdonar nuestras rebeliones,
y nosotros recordar de dónde nos sacó. Muchas veces es tan fácil olvidar cuántas veces nos libró de una muerte. Usted se imagina que no muriéramos sin Cristo. Entonces, ¿cuáles son los beneficios? Oh, por la salvación, esto no tiene precio. Entonces, Él perdona nuestras rebeliones y nosotros debemos recordar siempre de dónde nos sacó. Recuerde usted de dónde lo sacó. ¿Y cuántas veces lo libró de una muerte sin Él?